Bienvenidos todos a este mensaje de hoy, este programa de hoy, en el cual estaremos caminando a través de la disponibilidad del servidor, que es uno de los temas que iniciamos la semana pasada y que hoy continuaremos. Gracias por acompañarnos, todos son bienvenidos. Llame a su familia, siéntelos alrededor de la mesa. El propósito es que cada uno de nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios y podamos ir comprendiendo un poco más de aquellas cosas que Dios espera que nosotros hagamos o nos dispongamos a hacer. Su verdad es su palabra y es verdad, es una palabra que nos da vida y tenemos que discernir bien, ¿verdad?, la palabra con la finalidad de aplicarla diariamente a nuestras vidas. Si lo hacemos, entonces disfrutaremos de los beneficios de la gracia de Dios. Caminaremos de gloria en gloria y de poder en poder, siendo formados a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su nombre es Jesús. Él es el Salvador del mundo y a Él venimos con la finalidad de aprender más y más de Él. Así que hoy en este momento, una vez más, nos conectamos con la finalidad de crecer en esa gracia y en ese conocimiento suyo. Así que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó a su presencia. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición la que tú nos das al permitirnos estar en tu presencia hoy y también, Señor, con el propósito de permanecer siempre delante de ti. La razón y el propósito de vivir es exaltarte, Rey. Que la palabra en nuestras vidas se haga, Señor, carne en nosotros, que se haga vida en nosotros, que podamos, comprendiendo tu voluntad, aplicarla diariamente a nuestra vida. Gracias por tu bondad y tu amor, Padre. A ti sea todo el honor y toda la gloria. Permítenos caminar, Señor, a través de tu palabra y de esa forma, Señor, poder disfrutar los beneficios de tu gracia. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mi amado hermano, bienvenido, gracias. Y vamos a caminar a través de la Escritura analizando este pasaje de Éxodo 24, versículo 13, donde dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Comenzamos leyendo la semana pasada este pasaje. La palabra se traduce servidor de Moisés, significa atender, servir, ministrar, contribuir, adorar. Esta palabra se traduce así solo en este caso de Josué, porque generalmente es aplicable para describir la función del sacerdote Aarón como ministro de Jehová. Aquí se nos dice en Éxodo 32, versículo 17: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Verdad? De Éxodo 24, versículo 13 nos dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Veamos que Josué fue el único que acompañó a Moisés al monte, y después de 40 días podemos ver que él ignoraba lo que pasaba en el pueblo. Entonces Josué no estuvo con Moisés ni tampoco con el pueblo, sino esperando a Moisés en el monte. No sabemos si en ayuno. Lo que sabemos es que él estuvo disponible todo ese tiempo para Moisés, sin importar su incomodidad personal. Un servidor, alguien que encuentra a un hombre a través del cual Dios se está expresando a una nación y él quiere ayudarlo para que estos propósitos se cumplan. Aleluya, gracias Dios, bendito seas por siempre, Padre. Así que Josué tiene una preparación, esa disposición en el corazón. El espíritu de Josué es un espíritu alerta, atento a la voluntad de Dios, a las cosas eternas, aquellas cosas que Dios va a hacer y que él las puede percibir, aunque aún todavía no lo entiende. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aleluya. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él sabía que algo acontecía en ese lugar, sabía que era algo espiritual, también percibía que era algo eterno, permanente, mas sin embargo él no veía nada absolutamente. Solo percibía en lo más profundo de su ser que Dios, su persona, estaba ahí. Recordemos que el pueblo temía
tenía temor de estar delante de Dios, pero Josué permanecía él en el tabernáculo cerca de la presencia de Dios. Podemos ver que Dios bendice la actitud del siervo, pues por su disposición de servir le fue permitido el acceso a lugares así como a experiencias privilegiadas, ¿verdad? ¿Cuál era la actitud del siervo? Bueno, veamos la actitud de Josué que él tuvo antes de llegar a ser un siervo. Números 11, 28 y 29. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y hubo este acontecimiento, este momento en el cual el pueblo comenzó a profetizar. Ahí se levantó la palabra de Dios, fue expuesta, y en ese momento Josué pensó, ¿verdad? Dijo: ¿quiénes son estos hombres que van a profetizar? Aquí el que profetiza es Moisés. Dios le habla a Moisés. Moisés lo corrige, ¿verdad? Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Aleluya. Josué evidencia su interés en la reputación de aquel a quien sirve. En esto se evidencia la calidad del siervo. El siervo siempre está protegiendo, está buscando de alguna forma cubrir al siervo de Dios, al cual está él sirviendo. Aunque Josué está aquí equivocado, ¿verdad?, en su razonamiento, y lo que pide a Moisés es incorrecto, esto es corregido fácilmente con la información correcta, ¿verdad? Él les llama y les dice: Señor mío, Moisés, impídelos, ¿verdad? Levántate, diles que no lo hagan. Sin embargo, él le contesta: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, lo escuchara, pudiera hablar en su nombre, usar su boca para que Dios hablara a través de ellos, ¿verdad? Así que con esa información correcta vemos, ¿verdad?, ya que esa actitud de celos o de molestia ahora se desvanece. Se desvanece porque ha sido corregido por su líder, ¿verdad? Y en ese momento él acepta la corrección y cambia completamente su conducta. Ahora, al contrario de los escribas y fariseos que se decían celosos de las enseñanzas de Moisés, que reclamaban a Jesús que sane en sábado, ¿verdad? Como los enseñó Moisés: vengan otro día, hoy es día de reposo. Y Jesús dijo, ¿verdad?, ¿es lícito hacer lo bueno el día de reposo? Y todos callaban. Estos hombres no cambiaron porque el problema no era de conocimiento, sino de actitud. Cuando se corrigió a Josué, cambió, porque se le explicó y le dijo: quisiera que todos profetizaran. Entonces Josué dejó de estar resistiendo esa manifestación del don de profecía entre la gente, ¿verdad? Pero cuando es confrontado por los fariseos, y entonces se le llama, ¿verdad?, que no sane en sábado, pero a pesar de eso ellos no cambian, aunque se les explica que él era el Señor del sábado, porque el problema no era de conocimiento. El problema de los fariseos era un problema de actitud. No estaban celosos de la reputación de Moisés, sino estaban celosos de la reputación de ellos mismos, y lo escondían con la apariencia del respeto a Dios. En el caso de Josué es diferente. Él está pensando en cubrir a quien sirve, no en descubrir sus debilidades y sus áreas ciegas, pues eso le llevaría a perderle el respeto, ¿verdad?, a perder su admiración y reverencia a Moisés, que es tan necesaria para un servidor. Un ejemplo de esto son los hijos de Noé. Su hijo Cam vio su desnudez, vio su debilidad e imperfección de Noé, hizo que se hiciese conocida por un mayor número de personas, ¿verdad? Cuando Cam entra a la habitación, y en ese momento, ¿verdad?, claro, hizo conocer la condición en la cual se encontraba Noé a más personas, a más número de personas.
Y lo que lo motivaba era resistir a Noé, reclamarle, pero ellos rehusaron ver la desnudez. Los otros hermanos rehusaron ver la desnudez de su padre, no restando autoridad y posición. Ellos entraron de espaldas, caminando hacia atrás hasta cubrirlo. Ahora, los que ven a sus líderes con la actitud de ver sus defectos y su humanidad, se preparan así para dejarlas y buscar a otros que no fallan. Esto nunca les permitirá llegar a ser servidores. Ellos están buscando la perfección, basados en un juicio personal. La realidad es que Dios eligió a sus siervos. Los que reconocen que sus líderes son humanos y con defectos, saben que van a fallar, pero se esmeran en cubrir sus faltas y áreas débiles para que no ocurra, porque tienen celo y entrega en mantener la buena reputación de aquel a quien sirve. Moisés muestra esta actitud cuando Dios le dice que va a destruir al pueblo y lo pondrá sobre pueblo más grande, pueblo más fuerte. Pero Moisés pensaba en la reputación de Dios y rehúsa la oferta y le dice que los meta a la tierra prometida. Números 14, versículo 11 al 19. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aleluya. Moisés está pensando en la reputación de Dios. Si tú matas a todo este pueblo, hablará la gente, saben que tú estás aquí con ellos, y dirán esto. Y empieza Moisés a hablar de lo que la gente podría decir, o es lógico que lo digan, y que en ese momento hablarían mal de su nombre. La carrera de Josué, ¿verdad?, en los distintos eventos y circunstancias que le llevaron a la posición de siervo. Números 13:8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Este Oseas es el nombre que tenía Josué, al cual se le cambió su nombre a Josué. En ese momento se escogen 12 varones y entre ellos a Oseas. Oseas significa libertador, pero la raíz hebrea de la que se toma su nombre significa estar abierto, ser ancho o libre. Un ejemplo lo tenemos en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto, vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Ahora, en el contexto de este pasaje, 2 Corintios 6, 11 al 13, 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10. Antes bien,
nos recomendamos en todo caso, en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en circunstancia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo nos dice que ha tenido que padecer para mantener esa actitud de ancho y abierto para poder servirles, lo cual ha redundado en la libertad de ellos. Eso es ser un libertador, ¿verdad? Para agrandar esto un poco más y verlo con más claridad, veamos la cita de Gálatas capítulo 5, el versículo número 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto enfatiza que la libertad y el servicio van de la mano. Ahora, quien aspire a ser un servidor debe ser un libertador, y para poder libertar hay que servir. Necesitamos externar la acción que habla que lo hemos comprendido. Números 13, versículo 16 al 18. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Josué significa Jehová salva. Esto va con el cambio de mentalidad. Es un hombre abierto, dispuesto para ser un libertador, y recibe la gracia que le enseña que por él mismo no puede libertar a nadie, pero que Jehová a través de él o en él es el Salvador. Así que cuando servimos vamos viendo la manifestación de aquel al cual servimos, y nos damos cuenta de algo: Él es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros solamente nos guiamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquel que es guiado por el Espíritu Santo, este es un hijo de Dios, un servidor, un hombre que comprende su posición, la redención, la razón de la salvación, de dónde nos sacó el Señor para manifestar en nosotros y a través de nosotros su grande misericordia. Números 14, versículos 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Los 10 espías coinciden en su reporte negativo. El pueblo lo acepta y se rebela contra su líder Moisés. A pesar de eso, Josué puede valorar que Dios está obrando a través de aquel que está sobre él. Pablo lo manifiesta en 1 Corintios capítulo número 14, versículo 37 al 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Pablo dice: si alguien es espiritual,
sabrá reconocer la autoridad espiritual delegada de Dios. Números 27, versículo 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Esto nos presenta un elemento en la actitud del siervo que solo lo veremos cuando da fruto. El elemento por el cual Dios lo escoge está basado en el espíritu que había en él. No es el espíritu humano, pues todo llenaría en el requisito si se refiere a una clase de espíritu, a una disposición de vida, a un carácter especial y desde luego a la unción del Espíritu Santo. Por el contexto de la vida de Josué podemos decir que el espíritu en él era un espíritu de siervo. Esto estaba operando en Josué. Dios miró tres cosas en el corazón de Josué. Lo primero que Dios vio fue disponibilidad. Estar dispuesto. Qué difícil es cuando la actividad llega o la acción llega y uno tiene que estar buscando o llamando, ¿verdad? Y no hay nadie. Nadie está dispuesto. Dios mira tres cosas en el corazón de Josué: su disponibilidad. Cuando Moisés se va al monte, Josué lo acompaña. Se dispone a ir por él. ¿Lo llamó? ¿Lo buscó? No. Josué está disponible, ¿verdad? La segunda cosa es la actitud. Josué es el hombre que tiene una buena actitud. No se batalla con él. Se le explica lo elemental. Las cosas que no entiende, él sabe que no hay problema, que de alguna forma las cosas sucederán. La tercera cosa es la motivación. Él siempre tiene una buena actitud, tiene una disposición extraordinaria y está siempre motivado para hacer las cosas. Y Moisés, por mandato de Dios, transmite por la imposición de manos la unción y la autoridad que había en él, y dar el cargo a Josué. Así que el cargo se le da a Josué, y hay tres cosas importantes en el cargo que son sumamente necesarias poner atención en ellas. La primera, el celo por la reputación de su Señor. El celo por la reputación de su Señor. Segundo, su apertura y disposición para servir y ser usado. Su apertura y disposición para servir y ser usado. Y la tercera cosa es negarse a sí mismo. Permite a Dios libertar. Negarse a sí mismo permite a Dios libertar. Tenemos que ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que poner atención en las cosas de Él. La razón es su obra, no es nuestra obra. Y aunque fuésemos usados, no podemos pensar que la obra la hemos hecho nosotros. No somos nosotros de donde emana la vida. La vida emana de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él dio todo por nosotros. Él es el Redentor, el Salvador de nuestras almas. Cuando nosotros vamos, llevamos las nuevas, las buenas nuevas, y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su nombre es Jesús. Él es el Rey. Él es el Libertador. Él es el Señor.
Él es el Eterno, el Salvador. Veamos Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Números 15, versículo 38 al 40. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Cuántos mandamientos tan extraordinarios que nos libran del mal? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y con la visión de tus ojos. Solamente hay algo que tienes que entender. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Por qué Dios va a juzgarlo? Porque Él puso las normas y las reglas. Porque debes de entender que debes de tener el control. Tus impulsos te gobiernan. Es necesario que entiendas que todo te es lícito, pero que no todo conviene. Y que existe la importancia de la obediencia a los padres, las normas que ellos colocan. ¿Has juzgado a tu padre o a tu madre y los has encontrado faltos? ¿Piensas que eso te da libertad a ti para hacer lo que tú quieres? Estás equivocado. Dios juzgará a cada uno por sus hechos. Podrías tratar de descargar de sobre tus hombros la carga o la responsabilidad que tienes, culpando a los demás de las cosas que has hecho mal. La realidad es que el conocimiento de la palabra está en todo, y no puedes de ninguna forma pensar que tus acciones pueden ser descargadas o llevadas por otros y no por ti. Las consecuencias del pecado se viven. Y es importante que tú y yo lo podamos entender. La Biblia nos habla con claridad. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay padres que se lamentan y lloran al ver las desviaciones de sus hijos. Hay padres que aceptan la culpa y dicen: tengo la culpa, mi conducta no ha sido loable y sé que mis hijos han sido afectados por las cosas que yo he hecho. Pues es correcto. Si él procede al arrepentimiento, alcanzará misericordia si realmente hay sinceridad, si hay pureza en lo que él está diciendo. Aún el reconocimiento del pecado implica pureza de corazón, el deseo de limpiar nuestras vidas ante Dios, de venir ante Él reconociendo nuestras faltas y humillándonos delante de Él. Pero eso no libra al hijo. El hijo también tiene la responsabilidad de vivir, la responsabilidad de las consecuencias de lo que ha hecho. Por eso este pasaje nos habla: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que te marca a ti si es bueno o malo lo que hago? El discernimiento de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios.
¿Será que yo puedo desobedecer los mandamientos y disfrutar los beneficios de la gracia de Dios? Claro que no. Pero es que ignoro muchas cosas. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, eso dice Dios. ¿Qué debo de hacer? Necesito, ¿verdad?, venir y escudriñar la palabra y entender los mandamientos de Dios con la finalidad de no apartarme de estas cosas y obedecerlos. Y si obedezco el mandamiento, entonces seré prosperado. Veré el gozo, veré la alegría en mi vida y disfrutaré los beneficios del Señor. Pero requiero yo una decisión. Necesito decidir hacer la voluntad de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Corintios capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las obras de la carne, inmundicias, lascivias, maledicencias. ¿De qué hablamos? De palabras y actitudes contrarias a la voluntad de Dios, que ofenden, que lastiman, que hieren a las personas, a la gente. Pleitos, contiendas, enojos, celos, iras, disensiones, herejías, maledicencias. Cosas semejantes a estas. Cuando estamos hablando de estas cosas, debemos de apartarnos de ellas y no enfrascarnos en llevarlas a cabo en nuestro diario vivir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dios nos ama y nos dice, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones. ¿Qué es una pasión? Un deseo incontrolable. Aquello que está tratando de dominarme, que no tengo el control en mí y que trata de influenciarme para actuar, para hacer cosas que violentan el mandamiento de Dios. ¿Qué debo de hacer? Hacer morir nuestra carne. No vivo para mis pasiones, vivo para honrar, glorificar y exaltar al Eterno, al Todopoderoso, al Creador de lo visible y de lo invisible. Necesito entender la importancia que hay de sujetar mi alma a la obediencia del mandamiento. Huye, ¿verdad?, también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjese en esto. Sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y la paz. Y dice, ¿con quiénes? Con los que de corazón limpio. Y es ahí donde tienes la responsabilidad de escoger con quién te reúnes, con quién platicas, ¿verdad? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Necesitas fortalecer tu relación con el Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, versículo 7, versículo 13 y 14. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aleluya, gracias Dios. Eclesiastés es claro. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Qué maravilloso es cuando un joven, a su corta edad, determina vivir para Dios, determina obedecerlo, determina entregar su alma y su corazón a Dios, ¿verdad?
y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, antes de que la vida se termine. Desde la juventud hasta cuando ya partimos llenos de años. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, ¿verdad? Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo saldrá a la luz. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No podemos permitir que nuestra vida vaya a la deriva, guiándonos, ¿verdad?, buscando satisfacer las pasiones, los deseos desordenados, los impulsos, la concupiscencia de nuestra vida. Toda la carne tiene que ser crucificada. Debemos de levantar nuestra mirada y ver nuestro mañana con esperanza, porque el Dios nuestro es un Dios eterno y todopoderoso. Salmo 119, versículos 57 al 64. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus testimonios. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, que estos hombres entendieron el propósito y la razón de vivir. Hoy podemos preguntarnos, ¿y tú y yo qué pensamos hacer? Y esa decisión está en ti. Puedes buscar ser el hombre más rico del mundo. Puedes esforzarte por tratar de ser el hombre con mayor conocimiento en el mundo. Puedes buscar de alguna forma ser el hombre más famoso en todo el mundo. Pero esas cosas no trascienden. Lo que trasciende es aquel que busca en su vida glorificar y exaltar al que lo creó. Cumplir el propósito y la razón por la cual Él nos llamó de las tinieblas a su luz. Su nombre es Jesús. Y tú y yo tenemos una identidad. Tú sabes quién eres. Eres un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero. Perteneces a un pueblo de sacerdotes reales. Eres perteneciente a una nación santa, a un pueblo comprado con precio, y el precio fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Tú y yo somos llamados para ministrar por siempre al Eterno. Gracias le damos al Señor por todas las bendiciones que ha derramado de una manera sobreabundante en nuestras vidas. Hoy, en este momento, vamos a orar. Cierra tus ojos y oremos juntos. Pidámosle a Dios que Él nos ayude y que podamos cerrar nuestros ojos y cruzar al umbral de la muerte y presentarnos delante de Él después de esta vida, llegando a su presencia por el sacrificio que Él hizo en la cruz, su sangre derramada. Cierra tus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias, Rey. Te bendecimos, Rey. Hoy, en este momento, Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano, Señor. Te agradezco porque sabemos que para el creyente, Señor, no existe la muerte. Que el creyente, Señor, es un hombre, una mujer, un joven o un niño, un matrimonio, una familia, Señor. Son hombres redimidos por tu sangre, los cuales han sido comprados por precio y tienen, Señor, un Salvador. Su nombre es Jesús, al cual nosotros alabamos, adoramos, exaltamos, bendecimos, anunciamos como Rey y Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, por tan grande sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, para que podamos disfrutar la vida eterna. A ti sea el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.